Sabe que cuando somos niños toman decisiones por nosotros, porque es necesario. Un niño no sabe lo que quiere. Un niño necesita ayuda por parte de los adultos, especialmente de sus padres. Y cuando usted le da la oportunidad a un niño que decida por su propia cuenta todo lo que quiere hacer, inevitablemente puede poner incluso en riesgo la vida de ese niño, porque puede querer jugar con fuego y quemarse, jugar con algún objeto filoso, puede querer comer demasiada azúcar, puede querer hacer una serie de cosas que no son saludables. Y por eso el niño necesita que sus padres tengan una mente bien sana, bien concentrada y conectada con Dios, para que cuando tome decisiones por esa criatura que Dios le permitió tener ese nivel de autoridad sobre ellos, pues que sean decisiones buenas. Porque muchas veces, lejos de tomar buenas decisiones, dejamos que lo que hemos aprendido o mal aprendido en el pasado sea lo que determine la manera en que nosotros vamos a conducir nuestra vida. Y usted sabe que su pasado influye en su presente. La historia de cada persona le ha llevado a ser de una manera determinada, y esas historias que usted ha vivido desde su niñez, pues inevitablemente han impactado su vida hasta llevarle a ser en buena medida la persona que es hoy. Y si es una persona quizás insegura, es porque quizás nunca tuvo una familia que le diera ese nivel de seguridad, porque quizás hubo abuso o hubo una serie de historias tristes, negativas, que impactaron su vida y que hoy le hacen una persona insegura, le hacen una persona temerosa, le hacen una persona que usted pueda pensar que eso es lo que define su identidad. Y hoy queremos que entendamos algo. Dios es quien puede finalmente transformar, cultivar, bendecir y definir quiénes somos, porque Dios es quien mejor sabe cómo nos creó y cuáles son las características, todo lo que Él diseñó en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, porque en Dios tenemos propósito. Amén. Y Él es quien sabe las mejores decisiones que podamos tomar. Él es quien sabe el mejor camino en el que debemos andar. La cuestión es que muchas veces nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Y si usted recuerda, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la libertad, ese regalo hermoso que Dios nos dio, y cómo podemos mal usarlo si no tenemos realmente una relación sana con Dios. Porque Dios nos ha hecho libres, y esa libertad, luego que crecemos un poco, podemos darnos el lujo de tomar decisiones de todo tipo, pequeñas y grandes. Y tanto las decisiones pequeñas, las cotidianas en la vida, como las decisiones grandes, van finalmente a crear para ti un futuro que solamente Dios puede ayudarte a arreglarlo si con humildad te sometes a lo que Él quiere enseñarte y enseñarnos, porque yo también necesito esa presencia de Dios. Les voy a invitar a ir a la palabra de Dios, al capítulo 21 de Mateo. Y bajo el título de Decisiones que agradan a Dios, vamos a estar viendo este pasaje del 28 al 32. Y es Jesús allí enseñando, como tantas veces lo hizo. Estaban sus discípulos y habían también fariseos enfrente de él. Y como era costumbre, como era de manera pública, pues muy probablemente había algunos cabezones. E incluso dentro de sus discípulos ya habían algunos, no solamente los 12 apóstoles o los 12 discípulos cercanos a Jesús, sino que había otros seguidores de Jesús que estaban alrededor de él, que habían salido de una vida un poco como fea, una historia un poco como que triste, y había de todo tipo de personas.
escuchando a Jesús. Los que se creían que tenían a Dios agarrado por la barba y los que creían que ya para ellos no había esperanza ninguna. Pero miren lo que dice en esta parábola que Jesús hace. Mira lo que Él le dice a las personas que le escuchaban. ¿Qué les parece? Le dice Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo, en el campo, en la granja, ¿verdad? Ve a trabajar hoy y en el viñedo. No quiero, contestó ese hijo. Pero después, como que se puso a pensar, se arrepintió de lo que dijo y fue y trabajó en el viñedo. Pero antes de que él fuera, pues como este hijo le dijo que no, pues el padre fue al otro hijo, a su segundo hijo. Estoy en el versículo ya 30. Dice: luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo, que fuera a trabajar en el viñedo, en la granja de uvas. Este contestó: sí, señor. ¿Pero qué? Pero no fue. ¿Cuál de los dos, dice Jesús, hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque cuando Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Señor, esta es tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ellas. Aquí Jesús presenta una parábola, una de esas historias que pudo haber sido perfectamente creada por él, inventada. Es como cuando nosotros queremos que nuestros hijos aprendan algo y le hacemos un cuento, le hacemos una historia para que aprendan una lección. Lo que dicen por ahí, que esas historias que tienen una moraleja, ¿verdad? Y está Jesús hablando y quizás vio las caritas arrogantes de algunos de esos fariseos que nacieron siendo judíos y que siempre anduvieron en la sinagoga y que ya se habían hecho maestros de la ley. Algunos, otros eran personas de mucho renombre. Y por el otro lado ve a sus discípulos que están todavía saliendo o entrando, porque están llenos de errores en su vida, porque están todavía cargados con historias y cometiendo un montón de malas decisiones. Y por allá ve entonces a los desamparados, que son quizás esas personas que se apartan de lo que ellos creen, que son gente prudente, que son gente religiosa, que son gente buena, que son gente que le agradan a Dios, y ellos saben que son pecadores, que para ellos muy poca esperanza hay. Y tú y yo no tenemos que encajonarnos en ninguna de estas personalidades, pero sí vamos a ver qué es lo que Jesús está queriendo decir, porque hay una enseñanza muy importante. Le dice Jesús: bueno, mira, había un padre que tenía 2 hijos. Parece, quizás era un padre soltero, pero bueno, imagínense un padre con una familia, con un negocio familiar, una granja, criando animales, lo que sea, lo que quizás usted creció en una familia así, con un negocio familiar, con una compañía o cosas por el estilo. Y dice que este hombre, que era el padre, el que tenía la responsabilidad de ver que este negocio pueda avanzar, pueda ser exitoso, pues es el que sabe las cosas que tienen que ser hechas y delega en sus hijos, que son las personas que al final se van a beneficiar más del éxito de esa compañía, ¿verdad? Como cuando tú y yo le decimos a nuestros hijos y les enseñamos que tienen que recoger sus zapatos, sus juguetes, que tienen que aprender a ser limpios desde pequeños, que tienen que lavarse las manos antes de comer, o que tienen que bañarse antes de dormir, ¿verdad? Cosas normales que uno le va enseñando a sus hijos, porque uno quiere que ellos lleguen a tener un futuro, que puedan tener
cosas por el estilo. Y le estoy dando, el que tenga oído para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces, dice Jesús, estaba este padre con este negocio familiar. Lo iguala de alguna manera a nuestro Padre Celestial, a Dios, que tiene un reino en el cual tú y yo, como sus hijos, también tenemos responsabilidades en este reino. Tenemos llamado. ¿Por qué? Porque Dios no solamente te creó, te hizo ahí y te mandó a vivir. No, Dios te creó con propósito. Dios te creó con toda una serie de talentos, de dones espirituales que el Espíritu Santo te puede dar y te da para que le sirvan y edifiques la iglesia. Dios te creó con toda una serie de recursos, de habilidades para que tú puedas funcionar bien en la vida, para que puedas bendecir a gente a tu lado y para que puedas honrar el nombre de Dios, que el reino de Dios se pueda expandir. Tú y yo somos esos hijos. Y dice, bueno, este padre vio que había trabajo que hacer en el viñedo. Había cosas que necesitaban ser hechas. ¿Y qué le dijo? Probablemente el hijo mayor. Venga acá, vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos? Pepito. Vamos a ponerle Pepito a... Quizás Pepito no sea el mejor nombre. Ramón. Como no hay ningún Ramón aquí, quizás ese tampoco sea el mejor. Juan, no, vamos. Chévere. El padre, sí, después me meto un problema. El padre dice a Chelo, hay trabajo que hacer. Ve a la granja y haz ese trabajo. Como nos dice a nosotros en algún momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestra vida, que nosotros estamos como que no haciendo lo que debemos, o que estamos haciendo lo que no debemos, y el Señor nos dice, ven para acá, hay trabajo que hacer, hay una persona con hambre, hay una persona necesitada de ayuda, hay una persona desconsolada y necesita a un amigo. Mira, esta persona no conoce a Cristo, ven acá, Chelo, ve, atiende esa necesidad. Y Chelo es uno de esos hijos impulsivos que dice lo primero que le viene a su cabeza, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que dice Chelo? No. ¿Y de ahí no lo sacó? No y no. Es como uno de sus hijos rebeldes, que sus padres saben lo que necesitan hacer, lo que les conviene, que leyeron un día en la Biblia tal cosa y sintieron de parte de Dios que eso es lo que Dios le está diciendo, pero que aún así eso no les convence, como que el plan de Dios está muy lejos de lo que ellos quieren hacer por su propia cuenta. Entonces Chelo es uno de ellos que así de arrancada Dios le dice algo y ellos dicen no, porque hay rebeldía en su corazón, porque está su propio ego por encima de la voluntad de Dios, porque le importa más lo que ellos quieren hacer que el proyecto y el plan de su Padre Celestial. No sé si estamos ahí o hemos estado ahí, pero la realidad es que hay muchos hijos rebeldes, ¿verdad? Tanto en el pueblo de Dios como en nuestras casas. Hijos rebeldes que sí, dicen que no y ya. La rebeldía es un problema serio. ¿Sabes por qué? Porque pudiera aparentar ser un hijo que al final todo lo arregló. ¿Por qué? Porque la historia dice que él dijo que no y se fue, pero después hizo lo que el padre le había dicho que hiciera. Pero hay un intermedio que muchas veces descuidamos. Entre que le decimos que no a Dios porque no nos gustó su idea, porque no nos gustó lo que nos mandó a hacer, y entonces recapacitamos acá. Lo mismo puede pasar 10 minutos, pero también pueden pasar 10 años. Se nos puede escapar una vida en que desde que le dijimos a Dios que no, hasta que finalmente le dijimos que sí e hicimos lo que nos pidió. Y en todo ese espacio de tiempo,
se llueven las malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros, si miramos atrás, si quizás crecimos en la iglesia, nuestra abuelita, nuestros padres nos llevaron a la iglesia de niños, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros pudiera decir, si yo hubiera permanecido en Cristo, cuántos errores me hubiera ahorrado en mi vida? Ay, si yo le hubiera dicho que sí a Dios cuando me llamó, cuántas malas decisiones me hubiera yo ahorrado, cuántas lágrimas me hubiera yo evitado si yo hubiera sido un hijo obediente a Dios. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. Comienzan su caminar con Cristo y no les gusta porque piensan que Dios es la iglesia. Piensan que Dios es religión. Piensan que Dios es algo distante, algo que no tiene conexión, que no les encuentran sentido. Piensan que Dios es aburrido. Piensan que Dios no es para mí. Y en todas esas cosas, cuando Dios les habla, le dicen no. En el campamento de jóvenes, muchas veces nos encontrábamos una palabra de Dios y también habían jóvenes distraídos, porque estaba en otra cosa, en otras palabras, Dios estaba diciéndoles algo importante y ellos estaban cerrando su mente a lo que Dios les estaba diciendo. Eso no es para mí o no me interesa. Pero lo vemos también en la iglesia, lo vemos también en nuestra vida diaria, cuando nos damos cuenta de que sabíamos que Dios nos estaba diciendo eso no te conviene y aún así lo hicimos porque era lo que yo quería hacer. Y como le dijimos a Dios que no, le dimos la espalda en algún momento y en todo ese intermedio, malas decisiones para arriba, malas decisiones para abajo, se nos enreda la vida. Y luego queremos que todo se desenrede. Cuando viene un golpe, que todo se desenrede así, como por arte de magia. Y no funciona así, ¿verdad? Hay que sufrir. Porque las malas decisiones traen sufrimiento. Pero un sufrimiento con culpa y con todo ese dolor. Porque también hay buenas decisiones que traen sufrimiento. Porque al decirle que no al pecado, decirle que no a lo que nos gusta, sabiendo que a Dios le agrada, o el volver a Cristo también trae su nivel de sufrimiento, porque hay cosas que me gustan y que yo las quiero hacer, pero aún así tengo y sé que debo limitarme. Pero volviendo a Chelo le dijo a su padre no, y se fue. Pero luego recapacitó. Pero tenía toda una estela de historia. ¿Ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, para aquellos que no estén familiarizados con ella, el padre también tenía dos hijos, porque como que Jesús siempre ponía ese contraste, ¿no? Entre una persona que toma buenas decisiones y otra persona que toma malas decisiones, pero que al final, tanto el que toma las malas decisiones como el que toma las buenas decisiones, los dos tienen cosas que arreglar en sus vidas. Porque no nos podemos creer tampoco lucecitas así de verdad, que no tenemos ningún defecto. Y entonces dice que este padre con dos hijos pues también tenía un negocio. Parece que a Jesús le gusta que hagamos negocio, tengamos negocio, porque siempre hablaba de eso, ¿verdad? Así que quien quiera abrirse negocio, pues que ore para que Dios le revele. ¿Y qué pasó con uno de sus hijos? Dice, creo que era el menor, le dice, quiero irme, pero quiero irme con la parte de mi herencia. Y el padre le dio su herencia, lo bendijo y el muchacho se fue. Por supuesto que lo gastó todo. Terminó queriendo comerse la comida de los puercos que estaba atendiendo y no lo dejaba, y recapacitó y decidió volver a su padre. Este hijo pródigo, en su rebeldía, se alejó del padre, gastó lo que tenía, tomó 1 millón de malas decisiones, pero qué bonito que al final regresó
Dios le dio la bendición, la oportunidad de que pudiera despertar y que regresara. Quiero que entendamos algo. El despertar y el regresar a Dios no está garantizado. Por eso nos conviene tomar buenas decisiones siempre. Al menos hacer ese esfuerzo. Porque a veces pensamos, no importa que hagan lo que quieran. Ahí que vivan con su novia o ahí que hagan lo que les dé la gana. Si en un final, ya ellos cuando tengan hijos se van a dar cuenta de lo importante que es Dios y van a recapacitar. Eso no está garantizado. Por eso es que es tan importante que tú y yo busquemos desarrollar una fe saludable, una relación con Dios profunda. Volviendo a Chelo le dijo que no, pero después hizo lo que el padre le pidió. Qué bueno, ¿verdad? Que terminó como una historia que, a pesar de los pesares, fue reconciliado con su padre y terminó obedeciéndole a su padre. Pero entonces pone al otro, Chelo y Cheto. Cheto es aquel muchacho aparentemente bueno, ¿verdad? Ese muchacho o esa persona que uno le dice algo, sí, no hay problema, yo lo hago. O aquel le pide algo, sí, yo te lo voy a dar. Y ese tipo de personas que vive haciendo promesas, queriendo quedar bien con todo el mundo, pero al final no cumple sus promesas. Y como decía Santiago, que tu sí sea sí y tu no sea no. Dios quiere que tú y yo seamos personas con integridad. Pero allá va el padre, como Chelo le había dicho que no, pues fue el padre al otro muchacho y le dice, Cheto, hay trabajo que hacer, hace falta que vayan. Sí, papá, sí, voy para allá. Y allá salió Cheto a hacer supuestamente lo que el padre le había mandado. El problema es que en el camino de la vida cristiana hay distracciones que tú y yo tenemos que conocer, que están diseñadas para apartarte de Dios. La vida cristiana, el enemigo ha minado el territorio alrededor tuyo para asegurarse que tú tengas plenitud de oportunidades de desobedecer a Dios, de apartarte de Dios. Y allá fue Cheto queriendo hacer lo que, pero miró para un costado y allá vio como David vio a Betsabé. David, dice la historia, el rey David en el Antiguo Testamento, que en el tiempo en que los reyes debían estar en la guerra con su pueblo, defendiendo a su gente, David decidió quedarse en el palacio y se subió al palacio a mirar quizás con confianza, sabiendo que sus buenos generales y soldados podían ganar la victoria. Pues se subió de arriba de su palacio y se puso a mirar y se encontró que, como eran tiempos en el que no habían baños interiores ni ninguna de estas cosas, pues una de las esposas de sus generales estaba bañándose. Y él ahí miró para allá y volvió a mirar y volvió a mirar. Y ahí se enredó con esa distracción en el camino. Y este rey, que le sobraban las mujeres porque era un mujeriego, pues le gustó la esposa de ese gran caudillo, de ese general que él tenía, un amigo de él, y la mandó a buscar y se acostó con ella y la embarazó. Y eso fue una distracción terrible y dolorosa en el camino de David, queriendo supuestamente vivir una vida que agradara a Dios. Sufrió esa tentación, se acostó con la mujer, la embarazó, después mandó a buscar a su esposo Urías para que tapara ese embarazo que no era de él y para que se acostara con ella. Pero aquel hombre, como era un hombre de integridad, no se acostó con ella. Digo, ni loco, porque en un final, ¿cómo voy yo a disfrutar esta noche con mi esposa si yo sé que todos mis soldados están allá en la guerra? Fue David y lo emborrachó por la noche y lo mandó para la casa. Y dice que se quedó afuera también y que no se acostó con su esposa. Y como David no pudo hacer que ese hombre durmiera con su esposa porque era un hombre íntegro,
le escribió una nota y con él mismo la mandó al general para que lo pusiera en la primera línea de fuego para que no sobreviviera a la batalla, es decir, lo mandó a matar. David, dice la historia bíblica, dice su historia que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de un pelele, estamos hablando de un hombre que desde niño tenía una afición por Dios, una confianza en Dios admirable. Se convirtió en la inspiración de todo el ejército de Israel, que le tenía miedo a su opositor Goliat. Y siendo un adolescente, pues agarró unas piedras y le cayó a pedradas a aquel gigante, lo tumbó, le cortó la cabeza y le dio la victoria al pueblo de Israel. Un hombre que inspiró a mucha gente. No somos vulnerables. Aunque en algún momento de nuestra vida le digamos a Dios que sí, tenemos que saber que no somos invulnerables, que no somos personas que todavía hemos llegado a ese nivel de dominio propio, como que nada nos va a afectar. Van a haber bombas en el camino, van a haber tentaciones y problemas en el camino diseñadas para distraerte o derribarte completamente de tu fe. Pero David se recuperó de eso porque cuando fue confrontado, aceptó su culpa, le pidió perdón a Dios, aunque perdió a su hijo, pues finalmente se reconcilió con Dios y ahí medio tambaleando quiso seguir su camino. Y así nos encontramos en el campamento de jóvenes. Se habló de Sansón, un hombre llamado por Dios, dotado por Dios con un don de tremenda fuerza desde antes de su nacimiento. Ya tenía propósito, y entre las mujeres y el rencor, el deseo de venganza y todo eso, y la arrogancia en su corazón, pues lo desviaron de su camino la mayor parte de su vida. Aunque un día le dijimos a Dios que sí y le entregamos el corazón a Cristo, quiero que sepamos esta realidad. Nuestra santidad no depende de que un día le dijimos a Dios que sí. Depende de que cada una de esas pequeñas decisiones que se toman de manera cotidiana en nuestra vida. De decirle que no al pecado y de pedirle a Dios fuerzas para seguir adelante. De poder arrepentirnos cuanto antes. No dejes para mañana arrepentirte del pecado de hoy. Arrepiéntete en ese momento y dile: Señor, dame fuerzas para no volver a caer. ¿Sabes por qué? Porque lo más triste es ver gente que fueron brillantes en su carrera cristiana y que al final terminaron siendo unos mal testimonios. Gente apartada, gente llena de pecado y en la lascivia de este mundo. Así los hay. Pastores exitosos que tuvieron toda una carrera hermosa, que impactaron a mucha gente, que inspiraron a muchos jóvenes y que al final se vieron en adulterio y se fueron de la iglesia y después se pusieron a hablar mal de Dios y todo eso. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tiempo hayas caminado en la fe, la cuestión no es ser buen cristiano por un tiempo, sino perseverar en lo bueno a través de decisiones que agradan a Dios. Cheto le dijo a su padre: sí, papá, voy para allá a hacerlo ahora mismo. Se distrajo en el camino, se le fue el día y no hizo lo que el padre le mandó a hacer. Entonces Jesús pregunta: bueno, ¿y cuál de los dos hizo lo bueno? Ellos dijeron el primero, pero ¿saben qué yo pienso? Ninguno de los dos. Y Jesús no dice exactamente que uno o el otro fue el que hizo lo bueno, el que agradó al Padre, porque yo me imagino que el Padre sintió dolor, sintió que la rebeldía de su hijo, este primero, el que le pidió, pues se rompió ahí una conexión, se dañó una relación, porque le dijo de entrada: no, yo no lo voy a ir a hacer. Eso no es bueno. Lo que podemos es quizás tomar lo bueno de ambos y decir: bueno, es importante que cuando Dios nos pida algo, que cuando Dios nos diga que algo es bueno, que cuando nos enfrentemos al momento
y sepamos cuál es la forma en que a Dios le agrada. Aunque no querramos, hagamos lo que a Dios le conviene, lo que nos conviene porque Dios lo aconseja. Que hagamos lo que Dios nos pide. ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien sabe lo que más nos conviene. Mira, si tomamos la humildad del segundo muchacho que le dijo que sí al Padre desde el principio, y tomamos también el despertar de este muchacho que le dijo que no al Padre, pero que después hizo lo bueno, quizás esa es la vida ideal. Ahora, esa vida ideal es la realidad que vivimos. Por lo general, saltamos de cheto para chelo y de chelo para cheto constantemente. Constantemente. Lo mismo le decimos a Dios que no con nuestra actitud y luego despertamos y nos arrepentimos. Que le decimos a Dios que sí y terminamos en desobediencia al final. ¿Qué es lo que dice el Señor al final de esta historia? Bueno, dice aquí la palabra de Dios. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso, después de ver todo esto que había hecho Dios con esa gente rota que la restauró, ustedes no se arrepintieron para creerle. Ahí Jesús entonces empezó a confrontar a la gente rebelde, a esos recaudadores, a esos fariseos que se creían muy religiosos. Y les dijo: ustedes tienen un problema. Ustedes piensan que porque crecieron en una vida religiosa, ustedes piensan que porque vienen a la sinagoga todos los sábados, ustedes piensan que porque dan grandes ofrendas, eso es ya lo que garantiza una buena relación con Dios. Y el Señor les está diciendo: miren lo que Dios ha hecho. Ustedes que se creen que tienen agarrado a Dios por la barba, son como ese muchacho rebelde que le viven diciendo, o ese muchacho Acheto, que le dijo que sí al Señor, pero que terminó en desobediencia y apartado de Dios. Así es como están viviendo ustedes. Pero miren, aquellas prostitutas y aquellos recaudadores de impuestos, gente rota, gente que traicionaron a su gente que extorsionan y roban, gente que venden sus valores, su cuerpo, por dinero y por beneficios humanos, gente que han tenido una vida rebelde contra Dios, están despertando porque hay un arrepentimiento en sus corazones, porque se han dado cuenta de que en Dios hay una esperanza eterna, porque han visto de que aunque han tomado malas decisiones en su vida, en Dios pueden ser restaurados. Y Jesús está diciendo: mira, esto es lo que al final vale. Porque errores en la vida todos vamos a cometer, momentos de rebeldía y momentos de desobediencia, tristemente siguen siendo parte de nuestro caminar con Cristo. Pero para eso el Señor ha provisto esa gran palabra que nunca podemos olvidar: arrepentimiento. Y eso es lo que va a determinar que tu vida se levante del suelo cuando caigas. Arrepentimiento. Eso es lo que va a determinar que logres tomar buenas decisiones después de haber tomado malas decisiones. Arrepentimiento delante de Dios. Si hay arrepentimiento, hay esperanza. Y el Señor ha dicho que todo aquel que se arrepiente es perdonado. Hoy vamos a venir delante de la presencia de Dios y vamos a decirle al Señor lo que tengamos que decirle de manera personal. Podemos quizás venir delante de la presencia de Dios con una actitud de arrepentimiento y decirle quizás cosas que han estado estorbando. Quizás no tengamos que ir tan lejos como hace 10 años. Por esas cosas uno pide perdón general y le pide al Señor: Señor, perdóname de todos esos pecados del pasado. Pero quizás hay cosas más recientes, cosas que todavía están estorbando, cosas que todavía te están tentando, cosas que todavía te están llevando una y otra vez a volver a caer en el mismo hoyo. Y quizás esas cosas son las que el Señor quiere que hoy pongas delante de Él para que pueda haber un avivamiento y un despertar en tu corazón.
Humíllate delante del Señor y ven ante su presencia. Y si quieres venir hasta acá, me dará gusto orar por ti. Pero si quieres quedarte en tu lugar, como quieras hacerlo, pero con humildad ven delante de la presencia del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy con mi vida, que he estado con mis altas y bajas, con mi vida llena de malas decisiones, con mi vida llena de cosas que he dicho, que he hecho, que te he desobedecido. Y Señor, hoy quiero que tú traigas restauración a mi vida. Hoy quiero, Señor, ser como un recaudador de impuestos o como aquellas prostitutas, Señor, que llenaron su vida de malas decisiones, pero que hubo un despertar. Y hoy quiero que ese despertar esté en mi vida. Hoy quiero que esas adicciones y esas malas decisiones sean como cadenas que se rompan por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hoy quiero que algo nuevo comience a suceder en mi vida, que traiga restauración y esperanza. En el nombre de Jesús, me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mi arrogancia, me arrepiento de mi orgullo, que tantas veces, Señor, me hace pensar que mis ideas son mejores que las tuyas. Señor, perdóname todo aquello, Señor, que he estado estorbando por semanas o por años, Señor, en mi vida, y que sigo cayendo en ese mismo hueco. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y cámbiame, Dios mío. Mira esos descuidos, Señor. Esas cosas que ya las he escuchado 1,000,000 de veces, pero que en la vida diaria, pues, como que se me van olvidando y las voy descuidando, y vuelvo a mentir, y vuelvo a robar, y vuelvo a ofender, y vuelvo a hacer lo que no te agrada, y vuelvo a tocar lo que no debo tocar, y vuelvo, Señor, a ignorar tu consejo. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. En el nombre de Jesús. Mira, Señor, aquí tus hijos. Tus hijos que reconocen, Señor, sus vulnerabilidades. Los que conocen, Señor, que no han faltado momentos en que hemos sido desobedientes, hemos sido rebeldes. Mira, Señor, nuestras vidas, que a veces nos hemos apresurado a decir que sí y luego no hacemos nada, o nos hemos apresurado a decir que no y hemos sido rebeldes contra ti. Te pido que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros. Tú conoces esas particularidades, Señor. Tú conoces esos detalles de lo cotidiano, de lo diario, Señor. Tú eres quien sabe, Dios mío, por qué estamos donde estamos, Señor. Y nosotros también sabemos, Señor, de tantas veces que hemos hecho lo opuesto a lo que tú has querido. Fluye, Espíritu Santo. Trae convicción de pecado y trae perdón, Señor. El perdón restaurador, Señor, que tu pueblo necesita. El perdón, Señor, que da nuevas fuerzas como las del búfalo, nuevas fuerzas y una nueva visión, Señor, de dirección de hacia dónde tú nos llamas, de qué es lo que quieres completar en nuestras vidas. Ay, Señor, te amamos, Señor, pero a veces no sabemos cómo amarte bien. Señor, perdónanos y restáuranos. Levántanos, Señor. Obra esa sanidad, Dios mío, que necesita nuestra alma. Obra, Señor, esa sanidad en nuestra mente y nuestro corazón. Trae vida, Señor. Una vida, Señor, que nos restaure, que nos levante. Una vida, Señor, que cambie las cosas para siempre. Señor, bendecimos a estos hijos tuyos. Que esta decisión, Señor, de venir ante tu presencia sea un nuevo comienzo para ellos. Fluye, Espíritu Santo. Hay nueva vida en Cristo. Hay nueva esperanza en Cristo. Hay restauración en Cristo. Hay vida nueva. Hay vida nueva en tu presencia, Señor.
Gracias por su sacrificio y por su perdón. Recibe perdón de Dios, porque después del arrepentimiento hay perdón, hay nueva vida y hay nuevas fuerzas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.